Hay mucho odio circulando, mucha desinformación. Mucha gente está saliendo del closet. Mucha gente se está quitando las capuchas y las máscaras y se están mostrando tal como son. Así que demos un paso atrás, América, especialmente ustedes en esta audiencia. Ustedes son verdaderos estadounidenses, estadounidenses de sangre roja, y tampoco les gusta lo que están viendo y escuchando, si no me equivoco. El 7 de octubre de 2023, la masacre de los judíos por parte de Hamás no ocurrió porque a los palestinos no se les dio un Estado, ocurrió porque se les dio un Estado. Hamás masacró a israelíes de maneras tan monstruosas, tan horribles, que ni una sola cadena de televisión ni plataforma de cable les mostrará los videos que los terroristas grabaron mientras decapitaban, violaban en grupo, mutilaban, quemaban vivos y masacraban a jóvenes inocentes en un festival de música y a familias inocentes en kibutzim, básicamente agricultores. Le pregunto a Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia y al resto de ellos que ahora están pidiendo un Estado palestino. ¿Por qué no muestran a sus ciudadanos lo que ocurrió el 7 de octubre? ¿Por qué? Hamás ejecuta, tortura, mata de hambre y brutaliza a los palestinos en Gaza. ¿Por qué no muestran lo que realmente está haciendo Hamás? ¿Por qué están encubriendo a Hamás de manera consciente e intencionada? ¿Por qué no informan sobre cómo utilizan sus hospitales, mezquitas, escuelas, hogares y otros lugares civiles como instalaciones militares desde las que atacan a Israel, almacenan municiones y armas y como centros de comunicación terrorista? ¿Por qué están censurando esta información? ¿Por qué están alimentando consciente e intencionadamente a sus ciudadanos con mentiras sobre Hamás, que está trabajando de la mano con las Naciones Unidas, la UNRWA, y está matando de hambre a la gente en Gaza de la misma manera que Stalin mató de hambre a su pueblo para aferrarse al poder, como Mao mató de hambre a su pueblo para mantener su poder, como Assad mató a 600,000 de su propio pueblo, todos musulmanes, para mantenerse en el poder? De la misma manera que en Yemen los musulmanes están masacrando a otros musulmanes, 250,000 de ellos. ¿Por qué no informan sobre eso? La solución de 2 estados no resolverá nada de eso. La evidencia de lo que está haciendo Hamás está por todas partes, en videos, en fotografías, en relatos personales, y así sucesivamente. Hamás está controlando la distribución de alimentos en Gaza, robándolos, consumiéndolos y cuando les sobra suficiente, vendiendo lo que eligen a quienes eligen a precios usureros que la mayoría de la gente allí no puede pagar. Están alimentando a sus compañeros terroristas. Lo venden para comprar más armas. Están enriqueciendo a sus líderes, varios de los cuales son multimillonarios y billonarios. ¿Por qué no están informando sobre esto en la portada de The New York Times, The Washington Post, la BBC, The Independent y todos los demás medios occidentales de izquierda radical? Medios occidentales autodestructivos y autoodiantes. La enorme cantidad de alimentos, agua y suministros médicos, América, casi 100 toneladas, que los israelíes y otros han enviado a Gaza, que han intentado enviar a Gaza, es más que suficiente para alimentar a los 2 millones de personas que están allí. ¿Por qué no preguntan medios? ¿Por qué no preguntan? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde está yendo? ¿Por qué la ONU está sentada sobre miles de palés de comida y agua? ¿Por qué los miles y miles de camiones de 18 ruedas enviados a Gaza durante el transcurso de esta guerra están siendo secuestrados a punta de pistola? ¿Quién está haciendo eso? Hay pruebas por todas partes. Por todas partes. Sin embargo, los medios occidentales eligen ignorarlo o mentir al respecto. Mientras tanto, para ponerlo en perspectiva, Gran Bretaña no envió toneladas de comida, agua y medicinas a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no? De hecho, ellos, al igual que nosotros, apuntaron correctamente a los centros de población con el fin de intentar poner fin a la guerra. Israel no está haciendo eso. Está haciendo lo contrario. Dresde fue borrada del mapa por los bombardeos. Prácticamente todos los seres humanos que vivían allí fueron incinerados en 2 noches de bombardeos por parte de la RAF, seguidos por el Army Air Corps. Quizás hasta 250,000 personas murieron en 2 noches. No era una instalación militar.
No tenía ningún valor militar. Se le llamaba la Florencia de Alemania. Bombardeamos Tokio repetidamente. Bombardeamos Berlín repetidamente. Centros de población. No nos importaba si la gente comía, bebía o recibía medicación. Queríamos que esa guerra terminara. Estuvieron Hiroshima y Nagasaki. No tenían importancia militar. También necesitábamos terminar esa guerra. Y por cierto, defiendo todas las acciones que tomamos nosotros y nuestros aliados. El Japón imperial y los nazis tenían que ser destruidos. ¿Y qué pasa con los nazis de hoy en día? ¿Los islamistas? No, aparentemente no. ¿Por qué? Seamos honestos, porque involucra a los judíos en Israel. Por eso. Estos mismos colaboracionistas en el Reino Unido, Francia y otros países occidentales no permitirían que eso ocurriera en su país. Pero ¿sabes qué? Tal vez sí lo permitirían. Tal vez sí lo permitirían. No queda ningún Churchill ni Thatcher en Europa, se los puedo asegurar. Pero hoy es Israel quien lucha por su supervivencia, y a diferencia de Gran Bretaña o Alemania, Israel ha hecho más para evitar bajas civiles que cualquier otro país en la historia moderna. Eso según John Spencer. ¿Quién es él? Sin duda, es el presidente de estudios de guerra urbana en el Modern War Institute, codirector del proyecto de guerra urbana, considerado el principal experto mundial en guerra urbana. Spencer también ha señalado que ningún otro país en el mundo ha alimentado a los ciudadanos de un enemigo que aún está en guerra activa. ¡Ninguno! Israel está luchando contra Hamás. ¿Sabes cuántos soldados de la CFDI ha perdido? No, no lo haces. ¿Por qué? Porque a los medios americanos no les importa un comino. A los medios occidentales no les importa nada. ¿Quiénes son estos soldados de la CFDI? Son hombres y mujeres jóvenes. Son ciudadanos de Israel. Salen de los restaurantes y cafés. Son fontaneros, son electricistas, son camioneros, son médicos y enfermeras. Son gente normal. ¿Cuántos de ellos han muerto? Nadie quiere saberlo. Casi 1000. Bueno, Mark, 1000 es una nación de 9 millones de personas. Eso sería como si decenas de miles de nuestros soldados murieran, además de las decenas y decenas de miles de israelíes que fueron masacrados por Hamás. Israel está rodeado por cientos de millones de árabes que tienen más tierra de la que saben qué hacer con ella. Están rodeados esta pequeña democracia diminuta. Y lo curioso es que ellos son los pueblos indígenas de la zona. Su historia se remonta a más de 4000 años. La arqueología lo demuestra. Ellos son los pueblos indígenas de allí a quienes se les dijo que se fueran. Dime, ¿cuántos cristianos quedan en Oriente Medio? ¿Sabes? El judaísmo nació justo ahí, en Tierra Santa. Luego el cristianismo nació justo ahí, en Tierra Santa. 600, 700 años después llega el Islam. ¿Cuántos cristianos quedan en los países árabes? Bueno, tenemos cristianos coptos en Egipto. Están siendo atacados. También los están matando allí. Dime, ¿cuántos judíos quedan en alguno de los países árabes? ¿Solución de 2 estados? Esto es una broma. ¿Israel está luchando contra Hamás? Están perdiendo a sus hijos e hijas. Hamás sigue lanzando misiles contra Israel. Hamás asesinó a decenas de rehenes israelíes. Se niega a liberar a los 20 que quedan vivos, quienes sin duda están muriendo de hambre. Han sido torturados, sin duda han sido violados. Hamás ha dicho repetidamente, aún así, vamos a seguir atacando a Israel. Si tenemos otra oportunidad, la vamos a aprovechar y nunca nos vamos a rendir. Sin embargo, se le dice a Israel que no está haciendo lo suficiente para alimentar a la gente en Gaza, quienes, por cierto, votaron por Hamás. Y todo indica que si hoy se celebraran elecciones entre los palestinos, Hamás ganaría las elecciones. Los mismos medios occidentales que desde el 7 de octubre han utilizado las cifras de víctimas de Hamás como si fueran hechos, usando los números de víctimas de una organización terrorista, repitiéndolos día tras día. Y esto a pesar de que expertos, incluidos profesores de las mejores universidades como la Wharton School, matemáticos, estadísticos, lo tengo justo aquí. Aquí, este informe adicional, este informe a los que todos los medios tienen acceso. A pesar de que estos expertos dicen que no hay manera de que los israelíes estén cometiendo los actos que Hamás afirma. No hay manera de que estén muriendo tantos niños y mujeres según Hamás. Los medios siguen informándolo y lo hacen sin estos expertos y sin estos informes.
AP, Reuters, New York Times, Washington Post, BBC, todos los demás son propagandistas descarados, mentirosos. La tasa de víctimas entre mujeres y niños, según estos informes, estos expertos dicen que no puede ser precisa. ¿Sabes qué es increíble? La propia Hamas, hace unos meses, dijeron que sus cifras no son precisas para intentar cubrirse cuando la gente realmente se dé cuenta. Pero los medios siguen repitiendo sus cifras de todos modos, al igual que la ONU. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple. ¿Y qué pasa con Egipto? ¿Egipto, dices? ¿Qué tiene que ver Egipto con todo esto? Buen punto. Ni una palabra de crítica. ¿Por qué Egipto? Egipto limita con Gaza. Egipto ha construido un enorme muro para evitar que los palestinos en Gaza salgan. La gente salió de Siria. Fueron a lugares como Turquía y Jordania, y así sucesivamente. Egipto no permitirá que los palestinos salgan. Obviamente, Israel no puede porque vendrían a Israel, que es a quien atacan. Pero Egipto, los árabes, los palestinos, los árabes, los musulmanes. No, los egipcios se niegan a permitir que los palestinos entren en la península del Sinaí. Se niegan a dejarlos escapar. Egipto está haciendo esto por política interna, no por razones de seguridad nacional. No quiere que los palestinos huyan a su país. ¿Alguien ha presionado a Egipto? ¿Alguien ha oído algo sobre Egipto? No, ni una maldita palabra. Por supuesto, la manera de terminar con esto es que Hamás se rinda y libere a los rehenes. Ellos empezaron todo este maldito asunto. Mataron a civiles en Israel. Están matando civiles en Gaza, pero toda la presión está sobre Israel. El mundo podría presionar a Hamás. ¿Qué ha hecho Gran Bretaña? Nada. ¿Francia? Nada. ¿Alemania? Nada. Ahora están haciendo peor que nada. Así que Hamás y sus aliados como Qatar. Qatar ha estado detrás de esto desde el primer día, pero hay otros. Y en toda Europa e incluso en Estados Unidos tenemos elementos en Estados Unidos. Han lanzado una campaña masiva contra Israel en los medios, fuertemente impregnada de antisemitismo, incluyendo estas fotos de bebés demacrados publicadas por el New York Times y otros en sus portadas, acusando a Israel de estar activamente matando de hambre a estos niños. Son fotos realmente horribles. Influyen en los líderes mundiales. Ellos generan antisemitismo. Son calumnias de sangre. Así las llamamos los judíos. Porque sabemos que no llevan a nada más que al antisemitismo, al odio y al asesinato de judíos. Fue una mentira condenable y The Times lo sabía cuando la publicó. Ese bebé que mostraron en sus portadas hace unas semanas tenía fibrosis quística. No tenía absolutamente nada que ver con la inanición. Y notarán que su madre tampoco estaba precisamente muriéndose de hambre. Pero la mentira se difundió por todo el mundo, por todos los medios occidentales, y The New York Times dijo, supongo que deberíamos arreglar esto. Y publicaron una corrección falsa. Ni siquiera fue una corrección. En un sitio diferente que nadie lee. The New York Times encubrió el Holocausto. The New York Times ha sido un portavoz de Hamás. Y ahora The New York Times está encubriendo el papel de Hamás en la inanición de sus propios ciudadanos. Así que Europa y la ONU ahora están organizando un esfuerzo mundial para impulsar la creación de un Estado palestino. Sería como si en 1945, al borde de la derrota del Tercer Reich, se les premiara al Tercer Reich con un país propio, digamos, tallado de Francia o de Gran Bretaña. ¿Qué opinan de eso, Francia y Gran Bretaña? Sí, recompénsenlos con su propio país. ¿Cómo sería este nuevo Estado, este nuevo Estado palestino? ¿Dónde estaría exactamente? ¿Qué tipo de gobierno tendría? ¿Qué tipo de ejército tendría? ¿Quién es el Martin Luther King o Gandhi, la figura palestina que lo lideraría? ¿Quién es? ¿Cómo evitarías que los cultos islamistas de la muerte se apoderen de él? ¿O que hagan alianzas con la China comunista? ¿O Corea del Norte comunista? ¿O la Rusia? ¿O Irán fascistas? ¿O incluso la Turquía fascista? Hay muchas opciones, ya sabes. ¿Y qué hay de que obtengan misiles balísticos? ¿Cómo se detendría eso? Puedo escuchar a los aislacionistas en nuestro país decir, no es asunto nuestro. Ese es el problema de Israel. No es asunto nuestro. ¿Y por qué no hay propuestas de Occidente, ni una sola, que exija directamente a un solo Estado árabe, que ceda partes de sus países para un Estado palestino? ¿Por qué es eso? Sabes, los palestinos, la gran mayoría de ellos provienen de un pequeño país llamado Jordania.
Actualmente Jordania es un 70% Palestina. El rey no lo es, la reina sí. Bueno, el padre del rey tuvo un pequeño problema hace varias décadas cuando los extremistas palestinos y Arafat se levantaron para derrocar la monarquía. ¿Y sabes lo que hicieron? Los mataron, los encarcelaron y se aseguraron, persiguiendo a muchos de ellos, de que esos palestinos nunca volvieran a Jordania. No, deberían ser israelíes, ¿no lo sabías? La tierra que ahora es Israel fue judía mucho antes de que existieran las monarquías y dictaduras militares que rodean a Israel. ¿Y por qué debería, o cómo podría, Israel aceptar su propio suicidio y la exterminación de su propio pueblo, lo cual no sería una solución de dos estados, sino una solución final? Creo que algunas personas en realidad están animando por esto. Israel nunca podría aceptar eso. Lo que están haciendo estos países y los traidores y depravados que los gobiernan es envalentonar a Hamás y a los demás terroristas islámicos y a todos los terroristas. El mensaje que estos terroristas están recibiendo es que su terrorismo funciona. Terrorismo en Londres, París, Toronto y en todos los demás países occidentales que se han sumado a esta rendición despreciable, la rendición de la civilización ante estos bárbaros. Los bárbaros van a decir, oye, esto funciona, sigamos así. Y cuanta más gente asesines, violes y tortures, tal vez en otras capitales del mundo occidental, más probable será que estas naciones fracasadas, porque eso es lo que son, están fracasando, más probable será que te acomoden. ¿No es así en Estados Unidos con un líder fuerte como Donald Trump? Él está al tanto de esto. O en Israel con un líder fuerte como Netanyahu. Estos otros países piensan que de alguna manera escaparán a las consecuencias de su apaciguamiento, cuando en realidad se están señalando a sí mismos como los débiles y patéticos tontos que son. Vemos este veneno propagándose en nuestro país. El presidente y su administración luchan contra ello, y el Partido Demócrata, la academia y nuestros medios se propaga como un cáncer. Lo vemos propagarse entre muchos a quienes solíamos respetar y considerar como uno de los nuestros, que tienen estos podcasts y estas plataformas que cuestionan de manera vil el Holocausto, que atacan a Churchill y son indulgentes con Hitler, que difunden el ataque de que los judíos controlan nuestra política exterior, el libelo de sangre. Y ahora están atacando a los cristianos evangélicos. Sí, y se están enriqueciendo haciéndolo. Miren quién es el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, un demagogo marxista islamista que apoya a Hamás. El liderazgo del Partido Demócrata, Jeffries, Schumer, son unos colaboracionistas tan cobardes que ni siquiera los denuncian. Así como el liderazgo republicano no denuncia a los podcasters antisemitas que de manera narcisista se autodenominan influencers. Gracias a Dios por Donald Trump y los gentiles justos como tú, que están alzando la voz y enfrentándose a esto. Tú entiendes lo que está en juego. La solución de dos estados, ya ves, un estado palestino lo arreglará todo. Bueno, tengo aquí un pequeño gráfico de África del Centro Africano de Estudios Estratégicos. Los cristianos en África están siendo masacrados por los mismos islamistas. En Malí, en Burkina, en Níger, en Nigeria, en Camerún, en Mozambique, en Chad, en Somalia. Vaya, entonces si les das un estado a los palestinos, ¿esto se detendrá? Estamos hablando aquí de islamismo radical. Estamos hablando aquí de terrorismo. Aquí tenemos esto de un centro de estudios francés, nada menos. Entre 1979 y abril de 2024, dicen que registraron casi 67,000 atentados islamistas en todo el mundo. Estos ataques causaron la muerte de al menos 249,941 personas. ¿Cómo va a solucionar eso un Estado palestino? Luego tengo otro. En Siria, la guerra civil siria mató a más de 528,000 personas. Se cree que más de 600,000, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esos son musulmanes masacrando principalmente a musulmanes. Vaya, tienen que ser los judíos en Israel, tiene que ser Netanyahu, ¿no? En este momento, en Yemen, según las Naciones Unidas, más de 150,000 personas han sido asesinadas por los hutíes, islamistas que apoyan a Hamás, quienes a su vez cuentan con el respaldo de Irán. Musulmanes masacrando a musulmanes. Además de las estimaciones de más de 227,000 personas más que han muerto a causa de la hambruna y la inanición constantes. ¿Has oído a alguien hablar de esto?
el depravado que dirige Gran Bretaña, el cobarde y rastrero que dirige Francia, y todos estos países occidentales en decadencia. ¿Has escuchado a alguno de ellos? ¿Y tus podcasters favoritos se han levantado de sus gordos traseros y han hablado de todo esto? No creo que lo hayan hecho. Y ni siquiera he mencionado a China, que está masacrando a los uigures, y por cierto, a cristianos y tibetanos. Tal vez ellos también merecen un nuevo país. Sí, sabemos exactamente lo que está pasando aquí. La realidad es que esto es una batalla entre los islamistas marxistas y Occidente. Y aparte de Estados Unidos, tenemos un verdadero líder en el Estado de Israel y en algunos otros países como Argentina y demás. Occidente está perdiendo. De hecho, Occidente se está rindiendo. De hecho, Occidente está socavando a esos líderes en esos países que saben lo que está pasando y están luchando. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.